Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de otra pequeña herramienta de laboratorio bastante útil y aunque todos sabemos, pues bueno, hay polímetros que son capaces de hacerlo, pero en este caso vamos a hablar de un capacímetro y también un inductómetro, es decir, es un medidor de capacidades y de inductancias, de capacidades de condensadores y de cualquier cosa que tenga capacidad y de inductancias de bobinas principalmente. Pero una inductancia se puede producir o medir en muchas situaciones. Pero bueno, eso es un tema que ya hablaremos más adelante. De momento vamos a hablar de un instrumento de medida de una forma casera que no lo podemos fabricar nosotros mismos y que está hecho y controlado por microcontrolador. Vamos a guardar un poco las formas, no es un microprocesador, es un microcontrolador. Ya os acordaréis de los maravillosos PIC 16F84 y compañía, que bueno, pues tenían esa pequeña capacidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo está construido y veremos también cómo funciona. También dejo en el comentario pongo unos enlaces de donde podéis descargar archivos y donde podéis descargar archivos de información de cómo se construye, placas de circuito impreso y luego además también de lo que serían los programas que has de grabar en este chip, en el micro. El 16F84 es programable, con lo cual hay que meter un programa que ya lo tendremos hecho. El tema de la programación de un PIC es otra historia y bueno, lo veremos. De todas maneras, el que vais a ver aquí no se corresponde idéntico, aunque la estructura y funcionamiento es el mismo, pero no se corresponde idéntico con el de la información. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Se basa en un 16F84 con otro pequeño integrado, un LM311 que, si mal no recuerdo, es un operacional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que sepáis que es lo mismo. Y bueno, todo este artículo lo tenéis disponible en internet porque viene con los programas para PIC 16F84 y PIC 16F628 y esto viene suministrado, es ya muy viejo, porque hablamos de muchos años, anterior al 2015, muy anterior. Y esto es un artículo que publicó Phil Reis, que es Víctor Kilo 3 Bravo Hotel Romeo VK3 BHR. Un radioaficionado, un colega, pues que preparó todo este invento. Y bueno, pasaremos ahora a ver un poco por dentro cómo es y veremos más adelante el funcionamiento. Vamos para allá. Bueno, para que veáis un poco la información técnica que os había comentado, aquí tenemos este es el documento para que veáis un poco de dónde sale. Si bajáis estos archivos que vienen en los enlaces que pongo en el vídeo, pues bueno, aquí veréis un poco lo que lleva este capacímetro e inductómetro, por supuesto. Y aquí veis, están los documentos, el que acabamos de cargar es este, y luego tenemos la placa a escala 1:1. Tenemos aquí los dos archivos, este lo he sacado aparte, pero los que vienen son este para el PIC 16F628 en hexadecimal y el PIC 16F84, que es más clásico, también en hexadecimal. Entonces, bueno, para que veáis un poco los archivos, aquí tenemos la placa para el que se la quiera imprimir y demás. Esto nos dará lugar a hacer más vídeos, alguno para la propia producción de nuestras placas, que no hace falta ordenador para ello, pero bueno, el que tenga la posibilidad de manejar un CAD y demás, pues puede
puede intentar hacer estas cositas, ¿no? Pero bueno, esto se puede hacer de muchas maneras, con transfer, con rotulador permanente en placas y no hace falta ni insolarlas. Si lo hacemos así, no hace falta ni insolar las placas. Bueno, esto da lugar a otro vídeo para poder fabricar las placas. Entonces nos centraremos un poquito en el tema del documento. Y el documento aquí, veis que viene el capacímetro del amigo Phil Reis, este es Víctor Kilo 3, Bravo Hotel Romeo. Y bueno, con la ayuda de más colegas y demás, pues bueno, hicieron este pequeño documento. Aquí tenemos el esquema teórico en la primera página. Y aquí veis un poquito de qué se compone. La pantalla es muy típica. Esta pantalla de 16:1, que son muy típicas, llevan un chip, no recuerdo si era un HD no sé cuántos, no me acuerdo. Es muy común. Estas son pantallas muy usadas y que se pueden gestionar simplemente con 4 pines. Con 4 pines, con 4 bits se pueden comunicar, como veis aquí. Utiliza las salidas bajas, por así decirlo, del microprocesador, en este caso del 16F84, y bueno, lleva su control de regulación para el tema del brillo y contrastes y demás. Aquí tenéis lo de la conmutación. Esto será el conmutador de encendido. Este será el de los condensadores. Esta es la prueba Blacklit. No, la prueba de 0 está por aquí, en alguna parte en el esquema. Aquí está. La prueba de 0 la tenemos aquí. Esta es la parte del cristal de cuarzo. Este es el M311, que es el integrado operacional. Aquí tenemos esto es la bobina del relé, supongo. Sí, con un diodo de protección, como suele ser muy típico también. Y aquí, en lo que es los pines del relé, aquí es donde se pone el choque. Este choque de 82 microhenrios es el que utiliza para hacer la puesta a cero. Entonces es muy útil. Este choque lo usará en el tema del capacímetro, no, sino del inductómetro. Es una inductancia que la tiene de muestra y con esta hace la calibración en inductancias. El tema del condensador pues se pone a cero, como digamos que la capacidad depende de distancia entre cables y longitudes de cables y muchas cosas. Pues bueno, el cero hay que recalibrarlo en abierto. La capacidad se recalibra en circuito abierto y la inductancia se calibra en circuito cerrado, porque lo que hacemos es tomar esta como muestra. Nada más. Y bueno, esto es el integrado estabilizador para la tensión, como va todo a 5 voltios. Pues bueno, aquí tenemos las entradas y tiene muy poca cosa en este sentido. Aquí te explican un poco. El circuito funciona, como decíamos, tomando lectura de frecuencia obtenida a través del capacitor, bla bla bla. Está bastante bien, leeroslo. Aquí vienen los ajustes para hacer las pequeñas calibraciones. Y por aquí, bueno, aquí te dice también los límites que tiene, entre 33 hasta 0,22 micros, 33 picos hasta 220 nanofaradios y 60 microhenrios hasta 475 microhenrios. Con un error, plantean aquí de un error de un 1%, un 2%, que es un valor muy bajo, está muy bien. Es bastante preciso. Aquí volvemos a tener otra vez las placas, el diseño de las placas. Y esta es la cara de componentes. Y poco más. O sea, el documento está bastante completito. Y es un artículo muy curioso y un instrumento de medida. Pues bueno, si nos queremos plantear hacer proyectos de tema de bobinas, con inductancias y todo esto, ya sea para acopladores o para circuitos de radiofrecuencia, pequeños amplificadores, incluso reparación de emisoras, etcétera, etcétera, filtros para radiofrecuencia, ¿por qué no? Pues creo que será una herramienta que os vendrá muy bien. Ya lo visteis en anteriores vídeos, cómo funcionaba,
Y bueno, yo creo que hasta aquí podemos hablar del todo el tema de lo que es la documentación que viene. Así que os recomiendo que os bajéis estos archivos y bueno, el que quiera plantearse el hacer este circuito, pues aquí tiene toda la información disponible. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya lo tenemos medio abierto, el pobrecillo. Y vais a ver, esto es una caja mecanizada de plástico y vais a ver de qué se compone. Vamos a intentar, después de tantísimos años, pues que los cables van un poco más justos, no queremos tampoco que se nos suelte nada. Pero, como veis aquí, se compone de una pantalla, que es el display. Estos displays son muy comunes, que se basan en un chip, ahora no recuerdo cuál era, pero se basan en un pequeño chip, que no sé si viene por aquí, nah. Bueno, no lo menciona, pero son muy comunes este tipo de pantallitas. De cualquier forma, aquí tenéis toda la información en internet y no creo que tengáis mucho problema en conseguirlas. Y la pantalla va comunicada hacia el microcontrolador, que este es el PIC 1684, como podéis ver. Y aquí está lo que sería el operacional, que si consigo ver el esquema teórico, pues seguramente sí, es un operacional, vale. Es un operacional simple, creo recordar. Y bueno, por lo demás, no sé si será simple o doble, el 311, que lo utiliza como amplificador. En este caso lleva un cristal de cuarzo de unos 4 megaciclos, si no me equivoco, sí, no, tampoco le hace falta mucha velocidad para todo esto. Y bueno, aquí veis el regulador. Aquí tenemos un choque. Este es el choque que utiliza para la comparación, para hacer la recalibración. Es importante. Y bueno, aquí lleva no sé si lo veréis, la regulación del display. Esto no tiene tampoco mucho misterio. Esto es un pequeño relé, que es el que utiliza para conmutar en lo que sería el punto de prueba, el momento de recalibración. Y luego ya lo suelta. Entonces, bueno, por lo demás tampoco tiene mucho más misterio. En el propio PDF tenéis toda la información posible, la cual pues podemos hacer referencia en cualquier momento y veréis todo lo referente al ajuste y calibración después de construirlo. Entonces, bueno, básicamente es esto. El tema de la fuente de alimentación, simplemente un transformador de 12 voltios. Yo estoy utilizando un transformador, pero podéis utilizar lo que queráis, porque como va regulado a un 7805 no hay ningún problema. Tenéis margen de maniobra. Pueden ser 9 voltios, 12 voltios, es un poco relativo. Así que por eso no vais a tener ningún problema. No os preocupéis. Así que, bueno, lo pondremos en marcha y veremos qué tal funciona. Vais a ver un poquito qué es lo que hace y qué ventajas tiene con respecto a cualquier otro. Tiene sus limitaciones porque este concretamente, si no me equivoco, medía hasta, vamos a ver, si no me equivoco, mide desde 33 picofaradios, tiene una limitación mínima, hasta los 220 nanofaradios. Entonces es para condensadores pequeños, capacidades pequeñas, no valores muy gigantescos. Y luego las inductancias lo mide en henrios, él cambia de escala automáticamente, es de 60 microhenrios, que está bastante bien, y hasta 475 microhenrios, que bueno, no está mal. Así que sepáis que esto os da un margen para poder construir pues un montón de bobinas, inductancias, balloons, un montón de cosas, y poder comprobar que vuestros cálculos teóricos pues son correctos. Posiblemente el capacímetro es lo que menos importancia tiene, dado que el capacímetro suelen tener capacímetro los polímetros, entonces tampoco es un problema. Pero el inductómetro
nos puede venir muy bien para poder hacer bobinas, ya que para conseguir un inductómetro en un polímetro, pues si los hay, que lo desconozco, desde luego serán muy caros. No es una función muy habitual. El que usamos habitualmente, que es este que tenemos aquí, ese sí que lleva capacímetro, pero no lleva inductómetro. Lleva aquí la función de medir capacímetro, no tiene la misma limitación, porque es capaz de medir hasta 100 milifaradios, eso es una barbaridad. Y luego lleva la capacidad de frecuencímetro, también es una de las opciones que suele ser raro de ver, salvo en los de ya una gama ligeramente alta. Este llega hasta 10 megaciclos. Pero bueno, no nos hagamos del tema. El tema es que un polímetro puede tener capacímetro, pero es más raro que tenga inductómetro para medir inductancias. Así que, pues una vez visto esto, vamos a pasar a la acción. Lo ponemos en marcha y veremos qué tal funciona. Bueno, pues visto todo esto, vamos a ver qué tal va. Le vamos a dar alimentación. Lo puse ya de tal manera que era más fácil. No quise poner el transformador dentro. Y le damos marcha. Ahora estamos en la función de capacímetro para medir capacidades. Ahí ha calibrado. Aquí tiene un pequeño misterio. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Vamos a ver si podemos. Sí, ahí se ve más o menos claro. Vale. Como veis, las capacidades son muy relativas. Y de hecho, lo bueno es que os preparéis una especie de pinzas, las cuales sean fijas y lo más corto posible. Yo preparé esto, pero si tú lo dejas fijo, está muy claro que os va a ocurrir lo siguiente. Ahí tiene una capacidad, podéis resetear y volver otra vez a recalibrar. Vale. Hay que tener en cuenta una cosa. La recalibración se hace en capacidades, se hace con circuito abierto, es decir, las morazas sin cortocircuitar, y sin embargo la bobina, para poder calibrarla, hace falta cortocircuitar. Es decir, que pondremos esto, automáticamente pasa a recalibración y ya lo tenemos en 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo suelto las bornas, en inductancia se va. Hay una capacidad muy elevada, se va de rango. Entonces, eso es normal. Pasemos aquí. En circuito abierto, recalibra 0 picos. Muy bien. ¿Qué podemos probar aquí? A ver si tenemos un condensador a mano. Que posiblemente ahora no tendremos ninguno. Pero no os preocupéis. Esto se soluciona enseguida. De una forma o de otra, podemos medir ciertas capacidades. Como por ejemplo, aunque no es lo correcto, podemos medir alguna capacidad directamente aquí. Y la otra capacidad la vamos a poner aquí. ¿Os acordáis de este circuitillo? Bueno, ahí se me ha soltado. Vale. Estos eran de unos 10 nanofaradios. Aquí lo tenéis. 9900. Os da una capacidad bastante correcta con su ligera desviación. Así que podéis ver que en lo que se refiere a capacímetro funciona bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si yo estos cables los voy tocando, voy modificando un poquito, ¿veis? Se le va la pinza y os pueden marcar muchas cosas. Pero veis que, bueno, en estas capacidades más o menos se mantiene. El capacímetro es más fácil que mantenga los niveles más correctos. Las inductancias son más complejas, porque sí que les afecta todo tipo de proximidades, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis ver, aquí hay una capacidad.
También podríamos ver otra cosa, por ejemplo. Vamos a probar qué capacidades se pueden generar en un cable, por ejemplo. Si yo lo que hago es, este lo pongo en masa y este lo pongo en este vivo, por ejemplo, hay una capacidad. Esto es para que veáis que capacidad existe en casi todas partes, podríamos decir. Aquí tenemos en el cable 32 picos, normalmente en los que son conductores, en un cable de cobre, pues te vas a encontrar ciertas capacidades muy pequeñas, no estas, porque aquí estamos comprobando la capacidad que existe, digamos, en el coaxial, entre vivo y malla. Entonces, este no es el ejemplo. Hay una capacidad, por supuesto, y en eso se basa, pero es muy baja, para que veáis que son 32 picos. Esto se puede soltar. Si por ejemplo intentamos con el otro borne, también tenemos los 40 más o menos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo este tema de las capacidades, al igual que las tenemos aquí, vale, esto lo dejamos así, las podemos tener en cualquier lado. Por ejemplo, incluso un diodo tiene una capacidad. Este diodo podemos ver qué capacidad tiene. Es que yo toco con los dedos y estoy variando las capacidades constantemente. Este diodo tiene 272 picos de capacidad. Habría que ver el datasheet y ver qué capacidades suele tener, pero un diodo también tiene una capacidad fija. Bueno, fija, relativamente fija, ¿no? No hablemos tampoco de fijas. Porque esto, como podéis ver, varía. Yo toco, pongo los dedos, se eleva la pinza, varío todas las capacidades. Es más, igual que tenemos una resistencia medida en megaohmios, también vamos a dar, por ejemplo, una capacidad entre nosotros mismos. Como podéis ver, también damos una capacidad. Si yo lo suelto, veis, ¿no? Nuestro cuerpo también tiene una capacidad de un extremo a otro. Entonces, este es otro ejemplo. Más cosas que podemos ver sobre este tema. Vamos a ver. A ver si podemos colocarlo un poquito aquí así. Luego, otra función muy curiosa, las bobinas. El mundo de las bobinas es otro tema. De esto también haremos otro pequeño vídeo estudiando un poco las bobinas, ahora que ya conocemos este capacímetro y inductómetro. Pues con el inductómetro, con la función de inductómetro que no tenemos hasta ahora de ninguna manera, pues lo que vamos a hacer es el ver un poco cómo funciona. Y vamos a ver, ya veréis. Pasamos a... Bueno, si queréis también se puede hacer otra cosa. A ver, aquí. Vale, recalibra. Bien. Incluso una bobina, como es esta, una bobina de 3 espiras, de 3 vueltas. Esta bobina también tiene una capacidad. Aunque es un cable, tiene una capacidad. Como podéis ver, una capacidad de 1 nanofaradio, unos 1000 picos. Que si yo toco con los dedos, va subiendo. ¿Lo veis? Sube, baja, oscila, patina. En fin, todo tiene una capacidad también. Pues al igual que tiene capacidad, también tendrá una inductancia. Con lo cual, hacemos un corto, pasamos a inductancia, recalibramos. Y una vez que tenemos la inductancia recalibrada, vamos a ver. Ponemos esta bobina y vamos a ver de cuántos
Vale, esta bobina es de pocas espiras y tiene muy poca. Realmente ha marcado un menos 0,9, pero es porque no tenemos tampoco un reset claro. Ahí está 0, pero aquí ya se nos va. Vale. Lo que hay que hacer es, al ser bobinas muy... Ahora. Ahí, que no nos afecte. Calibramos a 0. Vale. Y ese 0, que ya lo tenemos casi fijo, vamos a ver si ya no nos da negativo. Vale, ahora sale positivo, perfecto. Y estos son unos 0,03 microhenrios. Una inductancia muy baja. Ya hablaremos otro día de lo que son los henrios, los microhenrios y milihenrios. Y veremos qué es lo que hacen y cómo actúan. Como un pequeño anticipo, os voy a decir que sí que es cierto que los condensadores lo que hacen no varían su capacidad, pero sí tienen una respuesta a distintas frecuencias. Al igual que con la corriente continua también tienen otro efecto, que es no dejarla pasar. Sin embargo, la corriente alterna la dejan pasar con sus limitaciones. Eso ya lo veremos. Pues las inductancias tienen otra particularidad muy peculiar y es que el funcionamiento no es el mismo con corriente continua que con una corriente alterna. ¿Qué es lo que ocurre con corriente continua? Nada, sencillamente, bueno, sí que hacen algo porque pueden servir para eliminar pequeñas interferencias, pero lo que sí que ocurre es que funcionan como un puente. ¿Qué es lo que ocurre si en vez de utilizarlas en corriente continua las utilizamos en corriente alterna? Pues que ahí las cosas cambian. Las cosas cambian y según a qué frecuencia, pues puede tener una inductancia o puede tener otra. Según abre las espiras tendrá una, según cierra las espiras tendrá otra. Entonces es un poco complicado. Es bastante complicado. Ahora lo que vamos a hacer, como ya lo teníamos calibrado, vamos a ver. Sí. Vale. Recalibramos de nuevo. Aunque es algo muy pequeño. Esta bobina, por ejemplo, esta tiene unas 4 espiras. Y vamos a ver qué es lo que hace con una espira de más. En el mismo diámetro, están espiradas en el mismo diámetro. Vale, aquí ya hemos subido a unos 0,08. ¿Os acordáis que era un 0,04? 0,304. Pues ahora un 0,8 microhenrios. Vale, vamos a ver, quiero que veáis una cosa, un pequeño detalle. Vamos a ver si nos permite esto. Eso es, perfecto. Conforme yo estire, vamos a intentar que se vea bastante claro. Si yo pongo los dedos se nota muy poco, pero si yo, por ejemplo, estiro la bobina, se queda a 0. Sin embargo, si la cierro, aumenta su inductancia, como podéis comprobar. En este caso se nota muy poco. Ahora vamos a hacer otra pequeña prueba. Esta tiene más espiras y tiene más puntos de... Aquí ya hemos subido un poco, 0,15. Si esta bobina yo la intento estirar un poquito, 0,14, y si la cierro lo máximo posible, vale, es que en estas capacidades se nota, pero muy poco. Si comprobamos aquí, tenemos una muy baja, hablo de capacidades, pero es inductancia, y un poquito más alta, en según qué puntos. Bueno, pues esto era un poco para que vierais cómo funciona, ¿no?, el tema de las inductancias. Pero ya lo estudiaremos muchísimo mejor. Tampoco vamos a insistir en ello.
Simplemente este vídeo era para mostraros este pequeño aparato, que os lo podéis fabricar vosotros, es otra pequeña herramienta. Y el inductómetro nos vendrá muy bien para el estudio de las bobinas con sus inductancias. Podremos preparar, pues, al igual que bobinas para acopladores de antena. Podríamos preparar también bobinas para los balun, un balun 1.1, que es el más común, para un dipolo, cosillas de estas. Entonces, bueno, que era más que nada porque vierais un poquito. Ya veremos en otro próximo vídeo tema de inductancias y veremos cómo se comportan realmente, porque este tema da para mucho. Veremos alguna formulilla y también veremos que las bobinas no solo pueden ser así, pueden ser de muchas otras maneras, como por ejemplo pueden ser con ferritas interiores, pueden ser con núcleos en forma de toroide, lo que sería un pequeño donete, un pequeño donus. Pueden ser las típicas barras que llevan esas no sé si habréis desmontado alguna vez una antena de AM, de una radio de transistor, esas pequeñas, y la antena que llevan es una bobina muy fina con muchísimas espiras, porque es para onda corta y onda media, y eso implica que las frecuencias bajas usan una antena muy larga, entonces llevan una bobina muy extensa, bobinada finamente sobre una barra de ferrita, que bueno, pues esas barras de ferrita también tienen su misterio. Entonces intentaremos hacer un pequeño estudio de cómo funciona, iremos aprendiendo un poco sus funcionalidades y las posibilidades que nos da el poder calcularlas, fabricarlas y, por supuesto, medirlas para ver si nuestro trabajo ha dado resultado. Así que, bueno, amigos, espero que os haya gustado. Os recuerdo que dejo por ahí enlaces en el comentario del vídeo. Dejo los enlaces para que podáis descargar archivos y documentación para poder fabricaroslo. Y bueno, espero que os lo paséis bien, tanto fabricándolo como incluso programándolo, que eso también nos puede dar para otro vídeo, cómo programar un PIC. Pero bueno, eso es otra historia. Ya lo iremos viendo poco a poco. Tampoco vamos a querer correr. Vamos a ir aprendiendo y viendo más cositas. Así que, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.